Dios, te agradecemos la bendición que tú nos has dado al vivir en el mundo que tú has creado y vivir para ti luego de que hemos sido redimidos, salvados, santificados por el plan maravilloso que tú tejiste y preparaste desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos, oh Señor, que al considerar este importante tema podamos tener tu iluminación por tu Espíritu Santo y que no solo podamos ver la Escritura, sino aún sujetarnos a ella. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Vamos a nuestras Biblias, a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 20 al 24. Juan capítulo 4, versos 20 al 24. Dice la palabra de Dios: Nuestros padres adoraron en este monte, esta es la mujer samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Donald Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales, un libro que hemos estado usando para esta serie de clases, narra lo que sucedió en su 10º aniversario. Sus padres y aún él se habían preparado para celebrar su mejor cumpleaños. Los padres querían que Donald Whitney con los años recordara su 10º cumpleaños como el cumpleaños más importante de su vida, el que mejor disfrutó. Enviaron invitaciones a sus amigos, prepararon un pastel o cake, no sé cómo se dirá en otras naciones. Compraron alimentos para hacer ¿cómo se llama lo que se hacen hamburguesas y un barbecue? Tenían planeado salir los muchachos de la escuela, ir a la fiesta, pasar un tiempo tremendo, jugar un fútbol. Todo eso fue planificado con anticipación por Donald Whitney. Jugaron básquetbol, fútbol, no soccer, lo que le llaman aquí fútbol. Bueno, todo eso se cumplió a la perfección. Whitney estaba feliz. Ahora, el clímax de su cumpleaños sería que luego de la fiesta irían a la secundaria, lo que se llama aquí la middle school, creo. Y participarían o verían un juego de básquetbol entre escuelas. El sueño de Whitney era pagar las entradas, llevar a sus amigos, eran 8 sus mejores amigos, sentar 4 a la izquierda, 4 a la derecha, pasar un hermoso tiempo. Todo eso fue planificado. Terminó la fiesta, se montaron en la camioneta del padre de Donald Whitney, fueron a la escuela, disfrutaron cuando estaban en la camioneta, se metieron con la gente en el camino, mucha diversión. Llegaron a la escuela, Whitney pagó 25 centavos por cada uno, o sea, cuando aquello era 25 centavos ver un juego de básquetbol en una escuela. Pagó las entradas. Y una vez que pagó las entradas, los amigos salieron cada uno por su lado y nunca más los vio. Allí estaba Donald Whitney, sentado, solo, dice él, muriendo.
Él se imaginó pasar esa noche con sus amigos cuando ellos determinaron irse una vez que se pagó la entrada. No hubo un gracias, no hubo un feliz cumpleaños, pero voy a sentarme con tal persona. Cada uno tomó por su lugar, todos se fueron y dejaron a Donald Whitney solo. Dice él en este libro. Ese fue uno de los momentos simples pero sublimes de la vida. Está hablando del cumpleaños. La imagen que tenía en mente era el final perfecto del cumpleaños de un chico de 10 años. Mientras entrábamos, recuerdo haberme sentido muy feliz como Jim Stewart en la escena final de Qué bello es vivir. Entonces el momento dorado se hizo pedazos. Una vez adentro, todos mis amigos se dispersaron y nunca más volví a verlos por el resto de la noche. No hubo un gracias por la fiesta, gracias por la comida y la entrada, ni siquiera un feliz cumpleaños, pero me voy a sentar con esta persona. Así que pasé el resto de mi 10º cumpleaños en las gradas solo, envejeciendo en soledad. Así solemos tratar a Dios en el tema de la adoración. A pesar de que asistimos a un evento, esto que estamos haciendo aquí ahora, en el que Dios es el invitado de honor y traemos ofrendas, no estoy hablando monetarias, estoy hablando de la adoración en todas sus facetas. Después que salimos de este lugar, parece que Dios es solo una palabra. Como en la historia que les acabo de contar, podemos irnos como los amigos de Donald Whitney sin una conciencia intranquila, sin percatarnos de nuestra insensibilidad, convencidos de que lo que hicimos cuando vinimos al culto de adoración fue simplemente cumplir una obligación. Mis amados hermanos, en la mañana de hoy queremos hablar de la disciplina de la adoración para la piedad. Cuando le preguntamos a los creyentes qué es adorar, generalmente describen lo que pasa el domingo en la mañana y en ocasiones en la noche cuando la iglesia se reúne. Y mis amados hermanos, eso es parte de la adoración que como seres creados y salvados debemos elevar a Dios. Pero nosotros debemos elevar una adoración que va más allá. Nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. No solo un par de horas el domingo en la mañana. Nuestra vida debe ser una vida de adoración. Los puritanos, yo sé que nosotros hemos hablado mucho de esta pregunta, pero lo seguiremos haciendo. Cuando quisieron expresar en su catecismo la razón por la cual Dios nos ha creado, ellos realizaron esta declaración bajo la pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Ellos respondieron sabiamente: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y no importa la postura teológica que tú tengas en cuanto a escatología, en cuanto a soteriología, la razón por la que Dios te creó a ti es para que glorifiques a Dios. Y uno de esos aspectos tiene que ver con el corazón de la adoración. Así que vamos a hablar de este tema. Y yo sé que es un tema sumamente controversial y yo le voy a pedir a los pastores que me den un domingo más, porque no va a ser completo todo lo que voy a hablar. Y esto es un tema importante para nuestra iglesia. Mis amados hermanos, ¿qué es adorar a Dios? Antes de definir lo que es adoración, déjenme traer ante ustedes cuáles son algunas de las palabras que se utilizan en la Escritura para hablar de adoración. Veremos lo que significan estas palabras y de ahí sacaremos una definición de lo que es adoración. Cuando escuchamos la palabra adoración, lo que viene a la mente de muchos creyentes es un programa religioso o un conjunto de ritos. De hecho, eso fue uno de los problemas que tuvieron que enfrentar los profetas en Israel y lo que tuvo que enfrentar Jesús también con los fariseos.
pensaban que la adoración era simplemente actos externos. Sin embargo, como voy a defender en mi clase, mis amados hermanos, la adoración es algo que preeminentemente ocurre en el corazón. Hay dos palabras hebreas que son usadas frecuentemente en el Antiguo Testamento para hablar de adoración. Una es la palabra abodá, la cual señala literalmente el servicio que rinde un esclavo. ¿Oíste lo que está detrás de la palabra adoración en el Antiguo Testamento? El servicio que rinde un esclavo. Esa palabra viene de Eved, que significa literalmente esclavo. Abodá es la palabra que se utiliza en Éxodo capítulo 1, capítulo 1, versículo 14, para hablar de la dura servidumbre que estaba sometida sobre el pueblo de Israel en Egipto. Cada vez que se habló del servicio en el tabernáculo y luego en el templo, en el Antiguo Testamento, se utilizó la palabra abodá. Así que el meollo de esta palabra, en el centro de esta palabra está el servicio sumiso y humilde que rinde un vasallo a un soberano. O sea, ya eso debe quitar algunos conceptos previos que tenemos sobre la adoración. ¿Qué entienden muchas personas de adoración? Tiene que ser algo entretenido. Tiene que ser algo que yo disfrute. Déjeme decirle que adoración tampoco significa que sea algo amargo. Si tú crees en Cristo, tú vas a disfrutar la verdadera adoración. Pero es el servicio humilde de un vasallo a un soberano. Este servicio debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, obviamente. Ahora bien, hay una diferencia esencial entre el servicio que los israelitas llevaron a cabo en Egipto con lo que tenía en mente Dios cuando hablaba de un esclavo y su relación con él. Déjenme decirles esto, en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, habían dos tipos de esclavos. Estaban aquellos que obviamente por alguna razón, la esclavitud siempre es mala, pero en el pasado, sobre todo en Israel, era una manera de huir de la delincuencia o de lo malo. Por ejemplo, alguien quebraba, se esforzó, por ejemplo, compró un campo, lo sembró, adquirió una deuda, sembró todo su campo, de pronto vino una plaga de, ¿cómo se llaman de langostas? Come todo el sembrado, tiene 10 millones vamos a ponerle en dinero actual, de dólares en deudas, o roba un banco. La otra opción era hacerse un esclavo y que pagaran, al hacerse el esclavo, pagaran la deuda. Así que una persona podía, por ciertas circunstancias, y no tenía que ver simplemente con la guerra, hacerse esclavo de alguien. Ahora, estaba establecido en Israel que ser esclavo, y esto es novedoso en la historia de la humanidad, uno debía estar de esclavo por cierto tiempo, pero cuando viniera el año de jubileo, todos los esclavos debían ser liberados. Aún no se hubiera pagado la deuda que adquirió el dueño del esclavo. Eso es novedoso. No hay leyes como esa en otras partes de la historia antigua. Así que una persona podía llegar el año del jubileo y le tocaba ya liberarse, pero a él le había ido bien con ese amo y pudiera voluntariamente determinar seguir siendo esclavo de esa persona. Eso lo vemos en Éxodo 21, 5 y 6. Dice, oigan, lo voy a leer el texto. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo, lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orará, le abrirá un hueco
un hoyo en la oreja con lesna y será siervo para siempre. Déjeme decirle que eso es una buena ilustración de los creyentes. Cristo nos redimió, nos liberó para que seamos sus esclavos. Y voluntariamente nosotros servimos como esclavos al Señor. En la Septuaginta, que fue una traducción del hebreo al griego que se hizo para la librería de Alejandría, se tradujo la palabra abodá con el término griego latreia. Es un término muy conocido. O sea, cuando uno estudia teología de la adoración, es un término que se usa. Por ejemplo, los católicos romanos dividen la adoración en 3 tipos. Está la dulía, que es la adoración que se rinde a los santos. Está la hiperdulía, que es la adoración que se utiliza a María. Y está la treya, que es la adoración que se eleva al Dios Trino. Eso es muy bueno para ellos, porque le da cobertura para adorar a todo el mundo, hacerlo en distinción. Y cuando uno dice, oye, ustedes están adorando a criaturas. No, pero espérate, la treya solo se la damos a Dios. Lo otro es dulía y hiperdulía, que eso se lo podemos dar a cualquiera. Pero la verdad es que adoración es adoración. La otra palabra que se utiliza, que traduce abodá al griego, es la palabra liturgia. Y esa es una palabra también muy usada. Liturgia habla del orden, de los elementos en la adoración. Volviendo al Antiguo Testamento, hay otra palabra hebrea, shahá, la concordancia Strong, define a esta palabra como deprimir y postrarse, inclinarse en reverencia, arrodillarse, adorar. Cito a Vine. Esta palabra se encuentra en el Antiguo Testamento 170 veces. Denota el acto de inclinarse en homenaje, de reconocimiento de autoridad y sumisión que se hace generalmente delante de un superior o un gobernante. Esta palabra lleva consigo una profunda humillación. Shahá tiene su sinónimo en el Nuevo Testamento, es la palabra griega proskuneo. La palabra proskuneo significa besar como lame la mano un perro. No sé de los que tienen perros, pero si usted le pone la mano así a su perro y su perro le estima, le va a pasar la lengua. Eso es lo que significa literalmente proskuneo. Es la palabra que utiliza Mateo en Mateo 2:2, cuando hablando los reyes magos le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Se utiliza aquí el término proskuneo. También se utiliza en el 11 cuando dice, y entrando a la casa, vieron al niño y a la madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. A la luz de estos términos usados en el Antiguo y Nuevo Testamento, creo que estamos listos para presentar una definición de lo que es adoración. Déjeme primero presentar la definición de alguien y luego voy a presentar mi definición. Alguien definió la adoración como lo que sigue: la sumisión de todo nuestro ser a Dios. Es avivar la conciencia por su santidad, alimentar la mente con su verdad, purificar nuestra imaginación con su hermosura, abrir nuestro corazón a su amor, entregar nuestra voluntad a sus propósitos. Todo esto es adoración, la emoción más limpia y desinteresada que conozco. Ahora bien, mi definición es más simple.
La adoración, mis amados hermanos, no es otra cosa que ese reconocimiento de la grandeza y la majestad de Dios que fluye de un corazón maravillado y postrado ante su grandeza. Como verán, mi definición no habla nada de un programa. Mi definición habla de un estilo de vida. Es algo que manifestamos en nuestra vida diaria. Es esa admiración y temor reverente que fluye de un corazón que está maravillado, que está humillado y postrado ante Dios y su grandeza. Mis amados hermanos, cuando vemos en el Nuevo Testamento la reacción que tuvieron las personas que estuvieron en la presencia de Dios y la comparamos con la reacción que vemos en muchos cultos de adoración, permítanme aplicar esto ahora. Nos preguntamos si ellos en realidad tienen la verdadera percepción que se hallan en la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos la reacción de Moisés, Elías, en el Antiguo Testamento, Juan en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que ellos dijeron, no, mira, yo estoy mal aquí, yo me voy a morir. Uno se cayó. Tan solo contemplar Juan un ángel, una criatura, se quedó admirado y quiso adorarle y tuvo que el ángel decirle, no me adore, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Cuando vemos muchos cultos que proclaman que Dios está en ellos, eso parece más bien una discoteca. No hay una real percepción de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo debemos adorar? Juan, citando las palabras de Jesús, nos dice el cómo debemos adorar a Dios. Y yo estoy procurando ser lo más general posible. Miren lo que dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok. Hay al menos 3 cosas que se desprenden de este texto. Voy a hacer una pregunta y voy a esperar que ustedes me respondan. ¿Qué implica o qué está detrás de las palabras verdaderos adoradores? Que hay falsos adoradores. Mis amados hermanos, no todo el que dice que adora, en realidad está adorando al Padre. La adoración debe tener ciertas particularidades para que sea adoración. Puede un grupo sentarse y muy genuinamente proceder del corazón, tener la determinación de adorar. O puede una persona en lo privado, en su casa, querer adorar. Si no tiene esos elementos que Jesús dice que tiene la adoración, no estarán adorando. De hecho, el Señor Jesús le dijo a los fariseos que ellos estaban adorando en vano, porque todo lo que estaban haciendo es seguir las doctrinas y las enseñanzas de hombres. Para ser un verdadero adorador, se debe seguir los lineamientos de aquel a quien adoramos. No es simplemente una expresión del corazón, es una expresión del corazón alineado que sigue las directrices de aquel a quien estamos adorando. Lo otro que nos dice es que la base de nuestra adoración está en los atributos de Dios. Miren cómo Jesús lo dice. Dios
es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. La forma en que nosotros adoramos a Dios debe brotar de un entendimiento de los atributos divinos. De hecho, aquí utiliza uno, pero podemos englobarlos en todos. La razón por la que Jesús le está diciendo, Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad, es porque Dios es espíritu. De hecho, mi amado hermano, no puede haber verdadera adoración en privado y en público si desconoces los atributos de Dios. Saber cómo es Dios delinea, nos guía a cómo debemos adorar. No es como lo que le gusta a la gente. A la gente le gustan muchos instrumentos. Bueno, vamos a darle muchos instrumentos. No, no es eso. Es cómo es Dios. Y dependiendo de lo que entendamos que es Dios, entonces así le adoraremos. De hecho, todo culto de adoración, usted puede ir a cualquier iglesia y no van a decir una sola palabra de lo que ellos entienden acerca de Dios. Mire su culto y es lo que ellos, y nos va a decir lo que ellos entienden acerca de Dios. Así que cuando nosotros nos reunimos a adorar el domingo en la mañana, debemos asegurarnos, mis amados hermanos, que nuestro culto representa lo que la Escritura dice acerca de nuestro Dios. Más allá de nuestros deseos y nuestras preferencias musicales y estéticas. Cuando usted ve un culto donde hay unas muchachitas con una bandera o lo que sea bailando, ellos están diciendo ahí lo que ellos entienden acerca de Dios. Cuando tú ves un predicador que ahora no tiene un púlpito, sino tiene una mesita, porque ya el púlpito es demasiado autoritativo, una mesita y conversa con las personas y ponen una musiquita detrás, eso dice el entendimiento que ellos tienen acerca de Dios. Jesús dice, Dios es espíritu, por tanto, los que se acercan a adorar deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu? Hay tres cosas que están implicadas en la expresión de que debemos adorar a Dios en espíritu. Por un lado, en primer lugar, implica que nuestra voluntad debe estar involucrada en la adoración. La adoración que es en espíritu es aquella adoración donde la voluntad está intensamente involucrada. La adoración verdadera es un asunto de convicción. Los santos del pasado tomaron la resolución de vivir para adorar y glorificar a Dios. Esto no es un asunto de embullo, ni de ir a la iglesia y estar juntos con los hermanos para que me vean. La adoración es un asunto de convicción. El Salmo 9, versículos 1 y 2 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En este texto nosotros no vemos a Dios demandando adoración de su pueblo, vemos a un hombre tomando la resolución de alabar a Dios con todo su corazón. Mis amados hermanos, en la iglesia o cuando estamos adorando a Dios debemos evitar a toda costa el déficit de atención. Debemos determinar, y eso es un asunto de la voluntad, debemos determinar estar presentes. Sí, porque usted puede estar aquí y no estar presente. Usted puede estar aquí sentado y usted puede estar pensando en un sinnúmero de cosas. La verdad es que no está. Está, pero no está. En este texto vemos a un hombre piadoso que toma la resolución de alabar a su Dios, de adorarlo con todo el corazón, de contar sus maravillas, de regocijarse en su salvación. Dice Spurgeon, a veces es necesario
toda nuestra decisión para hacer frente a los dientes de los enemigos, afirmando que por más que los demás callen, nosotros bendeciremos su nombre. Aquí, sin embargo, el derrumbamiento del enemigo se ve como total y el cántico fluye con la sagrada plenitud del deleite. Nuestro deber es alabar a Dios. Ejerzamos este privilegio. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Spurgeon? Que se necesita mucha determinación para adorar a Dios. De hecho, se necesita mucha determinación para adorar de verdad a Dios. Son muchos los obstáculos que se van a interponer entre nosotros y Dios. Y si nuestra voluntad no está resuelta a adorar a Dios, aunque los demás no quieran hacerlo, aunque los demás callen, aunque los demás se opongan a la adoración verdadera, aunque nuestra carne se resista a adorarle, nuestra voluntad debe procurar hacerlo. Miren lo que dice el Salmo 86, 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. En el Salmo 138, 1 dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Esto es un asunto de la voluntad. Pero en segundo lugar, adorar en espíritu implica que nuestro entendimiento debe estar involucrado en la adoración. Alguien dijo una vez, y con muchísima razón, toda experiencia, y digo verdadera, espiritual, comienza en la mente. Para que una experiencia espiritual sea genuina, mi amado hermano, debe estar enraizada en la verdad. Debe ser una respuesta racional a la verdad racional que Dios ha revelado en su palabra. Y la verdad debe ser entendida y asimilada en la mente. Es por eso que la adoración a Dios, es por eso que en la adoración a Dios el intelecto debe ir delante y las emociones detrás. Si se hace al revés, no hay adoración. Cuando las emociones van delante, el intelecto generalmente es suprimido. Y cuando el intelecto es suprimido, no podremos recibir la verdad. Amados hermanos, sin verdad no hay adoración. Y la verdad solo se puede entender con la cabeza. En una ocasión oí un pastor viejo, no estoy de acuerdo con lo que dijo. No estoy de acuerdo con cómo lo dijo. Alguien le preguntó, un grupo de jóvenes, ¿por qué está mal usar cha-cha-cha? Vamos a decirlo en un ritmo contemporáneo porque la mayoría de los jóvenes no han oído un cha-cha-cha en su vida. O un danzón o un son. Vamos a decir, ¿por qué está mal usar un reggaetón para adorar a Dios? Y ese pastor le dijo, porque lo que mueve el cuerpo no mueve el corazón. Déjeme decirle que lo que mueve el cuerpo mueve el corazón, pero no a la verdadera adoración. La mueve a otra cosa. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y como un ser personal, para tener relación personal, y parte de eso tiene que ver con el razonamiento. El problema es que el hombre no permaneció en la condición original en que fue creado. La caída transformó radicalmente la personalidad humana, de tal manera que todas nuestras facultades fueron afectadas, incluyendo el entendimiento. Pablo dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la ceguera espiritual del hombre que se requiere de una obra de gracia iluminando la mente para que sea capaz de entender el evangelio. Ahora,
Lo que ha pasado contigo, mi amado hermano, si tú has sido salvado, es que tu entendimiento ha sido renovado. De un entendimiento entenebrecido, ahora tienes un entendimiento que tiene la capacidad de comprender y entender la verdad de Dios y sus implicaciones. Y eso debe ser una realidad a la hora de adorar a Dios. Uno ve en las Escrituras la preeminencia del entendimiento, más que de las emociones. De hecho, la mayoría de las veces que en tu Nuevo Testamento, si tienes la Reina Valera, tú encuentras esto mismo sintamos, o si sentís esto, o la palabra sentís, la mayoría de las veces, la palabra en griego lo que significa literalmente es pensar. No habla de una emoción, habla de un mismo pensar. La verdad es importante, y lo veremos en un momento. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu en la fe y la verdad. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25, creo que es el que vas a predicar hoy, ¿no? Miren qué tan importante es la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos, no de simiente corruptible, etcétera, etcétera. Así como el entendimiento de la verdad juega un papel protagónico en la conversión, así también lo juega en la adoración. En la verdadera adoración, la facultad del entendimiento tiene supremacía. En esta semana, YouTube me recomendó una cantante, que la canción se llama algo así, Tu presencia es suficiente. Estuvieron, porque fue ella y un grupo de personas, por 11 minutos. Hermano, no fueron 2 ni 3, 11 minutos diciendo tu presencia es suficiente para mí. Llega el punto que eso se convierte no en adoración, en un mantra. O sea, es una repetición para llevar a un éxtasis. La adoración está llena de verdad que debe ser entendida con la cabeza. Como dice alguien, la adoración debe tener cabeza y corazón. La adoración debe emplear emociones y pensamientos. La verdad sin emoción, como veremos en un momento, produce una ortodoxia muerta y una iglesia llena de admiradores artificiales. Por otra parte, emoción sin verdad produce un hueco frenesí y personas superficiales que rehúsan la disciplina de un pensar riguroso. Pero la verdadera adoración, dice este hombre, viene de personas que son profundamente emocionales y que aman la profundidad de la sana doctrina. Fuertes afectos por Dios, enraizados en la verdad, son los huesos y la médula de la adoración bíblica. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, habla de la adoración racional. Cito, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por todo lo que hemos visto del Evangelio, dice Pablo, ahora ustedes deben presentar un culto racional con todo lo que ustedes son. Mis amados hermanos, si dejamos fuera el entendimiento,
no podremos dar a Dios un culto racional y a través de un culto irracional no podremos mostrar al mundo las glorias de Dios en la sabiduría de la palabra de Dios. Nuestras emociones deben estar involucradas en la adoración, pero nosotros debemos insistir en esto. Debemos adorar con el entendimiento. Las emociones deben ser levantadas por la comprensión de la verdad y no por el estilo de música que usamos. Yo estoy contento con los cantos, no son himnos, a veces el director le llama himnos porque es una expresión. El himno tiene una métrica determinada, son cantos que hemos añadido, yo estoy contento. Ten cuidado, mi amado hermano, que son la música, porque se parece tanto a la música de Luis Miguel, una expresión, a la música moderna. Ten cuidado cuando lo que te emociona es la música y no lo que dice el canto. Si tú no puedes cantar con el mismo fervor, su gracia es mayor que roca de la eternidad, hay un problema ahí. Hay un problemita ahí. Porque debe ser la verdad de Dios la que debe impactar mis emociones y no el estilo de música que yo canto. Cuando nosotros ponemos en un culto de adoración cierta música para crear cierto efecto, ¿saben cómo se llama eso? Manipulación. Eso está tan estudiado que tú puedes llevar a un grupo de personas a donde tú quieres por la música que tú le pones. Eso se llama manipulación. La verdad es lo que debe impactar el corazón. No porque a nuestros jóvenes les gusta más esta canción. Yo te voy a decir por qué a los jóvenes les gusta más esa canción. Y no tiene que ver con piedad. La piedad le interesa la verdad. Es tan así que en la medida que un creyente entiende mejor la palabra de Dios, lo que debe suceder es que debe adorar mejor. Dice Herbert Carson, aunque los jóvenes convertidos pueden adorar verdaderamente a Dios con los primeros destellos de entendimiento espiritual, al mismo tiempo, una experiencia de adoración más profunda estará ligada a un entendimiento más profundo. Mientras más conocemos el carácter de Dios, sus propósitos y sus deseos, más capaces seremos de responder a sus obras. Consecuentemente, lo primero que debemos evaluar en un culto de adoración es la centralidad de la verdad de Dios en todo cuanto se hace. Aquí han venido personas, y obviamente cuando uno ve, o sea, toda esta plataforma, que es más grande de lo que nosotros quisiéramos. O sea, nosotros quisiéramos una plataforma donde quepa el púlpito. Una plataforma muy grande invita a la teatralidad, algo que está fuera del culto cristiano por completo. Pero también no me voy a quejar del local que tenemos. Pero cuando uno entra aquí y uno ve todo esto libre, todo esto habla de la percepción que nosotros tenemos acerca de Dios. Se adora en la misma medida en que la verdad de Dios es proclamada y entendida, y en la medida en que nosotros respondemos apropiadamente a ella. Pensemos en los himnos. La calidad poética de los himnos es importante. Algo que me llama la atención de mucha de la música que se canta en otros contextos es que sus letras son ideas inconexas. Algo que uno ve en los himnos antiguos es que había correlación en sus letras. Había un orden lógico. Y uno ve ahora en la música moderna ideas que no tienen nada que ver la una con la otra. Y es importante
vamos a decirlo así, la calidad poética de un himno. Pero más importante es la verdad que proclaman. Es importante qué melodía vamos a usar para cantar, pero es más importante la letra que vamos a expresar. La calidad poética y la melodía pueden contribuir a que recibamos la verdad del himno y que sea proclamada con más fuerza, pero lo determinante es lo que decimos, porque eso debe estar en la palabra. ¿No es eso lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo nos exhorta a procurar una morada más abundante de la palabra en nuestros corazones y luego añade 3 participios mostrando la manera en que eso podría ser posible. Enseñándoos unos a otros, exhortándoos unos a otros y cantando. En otras palabras, al cantar debemos también enseñarnos y exhortarnos. Alguien ha dicho, usted quiere saber el concepto que una iglesia tiene de su Dios, vaya a su himnario, al himnario de esa iglesia. Así que al participar del culto público debemos hacerlo con la conciencia de que a la vez que estamos exaltando a Dios y le estamos dando gloria, estamos enseñándonos e instruyéndonos unos a otros con los himnos y cantos que cantamos. Ahora, eso solo puede ser hecho cuando lo que cantamos es teológica y bíblicamente adecuado. Mis amados hermanos, verdad que no es entendida y meditada, verdad que no será aprovechada. Y sin esa obra de la verdad en nuestros corazones, no puede haber adoración en el verdadero sentido de la palabra. Mi amado hermano, tan pronto apagas tu mente, apagas el generador de la verdadera emoción en la adoración. Así que no exageramos al decir que toda experiencia verdaderamente espiritual comienza en la mente. La facultad del entendimiento es la ventana a través del cual nuestro ser interior, iluminado por el Espíritu Santo, puede exaltar la gloria de Dios y así poder adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, yo dije que la adoración en espíritu implicaba 3 cosas. Ya vi la voluntad, el entendimiento, obviamente en tercer lugar, nuestras emociones deben estar involucradas en la adoración. Hay lugares donde cualquier expresión de emoción, cualquiera, aún sea fruto del entendimiento de la verdad, está fuera de lugar. Hay gente que entiende eso. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, no solo eso nos hace criaturas que piensan y tienen voluntad, sino también que tienen sentimientos. Ahora hay una batalla teológica acerca de las emociones de Dios. Y algunos presentan que Dios no tiene ninguna emoción. Bueno, las emociones de Dios están en la Escritura y no son incompatibles con la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable y Dios tiene emociones. Él se aira, Él ama, etcétera, etcétera. Así que las emociones son parte y juegan un papel importante en nuestras vidas, interactuando con el mundo que nos rodea, fruto del entendimiento de la mente que tenemos. Ahora, el pecado también trastornó nuestras emociones. Y eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de adorar a Dios. Podemos emocionarnos con aquello, o sea, estoy hablando favorablemente,
cuando lo que deberíamos es sentir una emoción diferente. Y a veces nos airamos o indignamos cuando la emoción que es coherente con eso que está pasando es amor o es deleite. Dice Donald Carson, no es un mero sentimiento mental a una serie de proposiciones religiosas. El punto focal de la Escritura es el Señor Jesucristo. Responder en fe a la palabra del Evangelio es volvernos a Cristo en confianza, pero tal confianza es una dependencia personal en aquel que sufrió y murió por pecadores. Esta no puede ser divorciada de una cálida gratitud y una profunda vergüenza porque fueron nuestros pecados los que causaron dolor. Lo que está diciendo Donald Carson es que cuando consideramos el Evangelio, entendemos el Evangelio y el Evangelio produce un impacto en nuestros corazones, lo que debe venir como consecuencia son emociones. Es una respuesta emocional. Es incoherente decir que nuestra razón ha llegado a un entendimiento pleno de las verdades que estamos cantando y al mismo tiempo no sentir nada en el momento de la adoración. Porque aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios, que posee un corazón de carne, porque se ha hecho una operación a corazón abierto, se le ha quitado su corazón de piedra, se le ha dado fe, arrepentimiento, se le ha redimido, salvado de las consecuencias del pecado. Entender eso debe producir en nosotros ciertas emociones. Y déjeme decirles lo que debe pasar. En la medida en que profundizamos en eso, nuestros afectos deben ser mayores. Y nuestros sentimientos deben ser mayores, controlados por el dominio propio, pero deben estar allí. Ahora bien, cuando nos unimos en comunión con aquellos con quienes compartimos un mismo Padre, un mismo Señor, una misma fe, una misma esperanza, nuestras emociones se deben intensificar más. El gozo se hace mayor cuando es compartido. Es una de las bendiciones particulares del culto de adoración. Y mis amados hermanos, eso no lo puede traer YouTube. Usted le puede ser muy edificante YouTube, ver un sermón y ver un culto. Pero esto que yo estoy diciendo no se puede experimentar al menos que estés aquí. O en algún lugar donde haya verdadera adoración. Usted puede comprar, bueno, antes eran cassettes. Ya no se compra, usted puede ir a YouTube y ver la adoración, pero hay ciertas cosas que ocurren aquí que no pueden registrarse en una grabación. La presencia especial de Dios, por ejemplo. Mi amado hermano, es bueno que si no pudiste venir a la iglesia por un asunto providencial, tú te preocupes diligentemente en ver el canal de YouTube para ver lo que se predicó el domingo, pero debes entender que eso no es suficiente, porque hay cosas que no pueden representarse allí. Esta es una historia que tiene que ver con predicación, pero la voy a hacer igual. En una ocasión fueron a George Whitefield para pedirle permiso para publicar sus sermones. Y él les dijo, ustedes pueden poner mis sermones en la página impresa. Lo que no pueden hacer es poner los rayos y los truenos que caen durante la predicación. O sea, no es que caen rayos y truenos, es una metáfora, ¿entienden, no? Así que este gozo que se siente y se debe sentir en la adoración es una alegría que emana de la fe. No se trata de algo que podemos crear artificialmente, haciendo uso de ciertos elementos como las luces, el tipo de música, el cantante.
Dice primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros no nos reunimos y cantamos y adoramos a Dios solo porque Él nos lo ha mandado. Hay mucha satisfacción para el creyente, deleite de venir a este lugar y adorar. Mis amados hermanos, pueden haber lugares impresionantes en este mundo. Yo no quiero estar a esta hora en ningún otro lugar que aquí adorando al Señor. Dice alguien, bueno, déjame decirle a ese alguien quién es, Piper. La verdadera adoración debe incluir sentimientos internos que reflejen la gloria de Dios. Imagínense por un momento el día de aniversario de bodas. Usted invita a su esposa a comer en un buen restaurante y ella le pregunta, mi amado, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú me estás invitando ahora a este lugar y pagas en este restaurante? Usted no le invitó a McDonald's. Y gastas este dinero. ¿Sabes qué le gustaría a tu esposa oír de tus labios? Que tú le digas, mi amada, yo hago esto porque no hay nada que me haga más feliz que estar contigo. ¿Qué tú crees que sentiría ella si tú le dices algo diferente? Ella te pregunta, ¿por qué tú haces esto? Y que tú le digas, no, es que este es mi deber. Esta es una obligación que tengo. Si es mi esposa, no, mi esposa aguantaría ahí sujeta. Pero otra mujer se levantaría. No le estoy dando permiso a nadie a hacer eso. Ahora, mis amados hermanos, lo mismo ocurre con la adoración. Sí, adorar a Dios es un deber, pero es un deber en el que el creyente se deleita. Mis amados hermanos, cuando cualquier cosa te desvía de la adoración pública y es para ti no sé cómo expresarlo, es algo ya cotidiano, tú vas y si pasa algo, no pasa nada, no voy el domingo que viene. Alguien me contaba esta semana que era así su vida antes. No, mira, pasa esto, no vamos a ir a la iglesia, vamos el domingo que viene. Y llegaba el siguiente domingo y pasaba algo, vamos a lo otro, no pasa nada. Hay un problema en el corazón. Porque el creyente no quiere estar en ningún otro lado que no sea en la asamblea de los santos para adorar al Señor. Amén. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Eso es lo que emana de un corazón que ha entendido, comprendido el Evangelio y que desea adorarle a Dios todo el tiempo. Deleite en Jehová. Ahora, no solo debemos adorar en espíritu, brevemente, se los prometo, nosotros debemos adorar en verdad. ¿Y qué significa eso? Bueno, en pocas palabras, prometí ser corto, de adorar de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que Él ha establecido en las Escrituras. Le voy a pedir a los pastores que me den un domingo más. Si no me lo dan, no es que no hay nada sobre la adoración en YouTube todavía. Espero que pronto lo haya. Conclusión. En el contexto evangélico encontramos tristemente muchos conceptos preconcebidos de lo que es la adoración. Son muchos los que dicen que hayan satisfacción en el momento de la adoración,
Pero cuando vas y analizas lo que están haciendo y cuando analizas su vida los otros 6 días de la semana, te das cuenta que todo lo que hay en su vida es un programa al que van. No hay un corazón donde brota verdadero deleite y satisfacción en Dios. Mis amados hermanos, tú y yo hemos sido creados para adorar a Dios. Y tal cosa debe brotar en el corazón. Así que cuando nos reunamos ahorita a exaltar y a adorar a Dios, no lo hagas solo con tus labios. Hazlo con todo tu ser, con todo tu corazón. Como dice el salmista, adora a Dios con todo tu corazón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que por la obra, el pacto eterno, la obra que ideaste desde antes de la fundación del mundo, ahora podemos deleitarnos en el trino Dios, en la adoración. Señor, te pedimos que al volver en un momento y elevar nuestras alabanzas a ti, nosotros lo podamos hacer en espíritu y en verdad. Señor, tú mereces adoración suprema, la adoración de todo el corazón. Pero esa es una obra que tú haces en nosotros. Tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pedimos, te imploramos, oh Dios del cielo, que tengamos una voluntad dispuesta, un entendimiento despierto y afectos entrañables del corazón en el momento de la adoración. Concédenos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén.